Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, amigos, aquí estoy viendo a ver si estoy o no estoy. Pero vamos, sí estoy con vosotros. Pues nada, en este caso estoy aquí para hablar de la serie El Submarino. En mi opinión, es una de las series más interesantes que vamos a ver este año en televisión. Una de las mejores en cuanto a, digamos, todo lo que es diseño de producción y demás. Pero además una de las que resulta también bastante curiosa por su argumento. Es una serie que de alguna manera retoma un poco el concepto de la célebre película de Wolfgang Petersen, El Submarino, que en mi opinión sigue siendo la mejor película de submarinos de la historia del cine, El Submarino de Wolfgang Petersen. Pero tampoco os preocupéis, podéis ver esta película, podéis ver esta serie sin haber visto la película, pero está bien ver la película y os va a gustar, aunque no está, digamos, obligado el tener que ver primero el largometraje para poder disfrutar la serie. Porque además, aunque de alguna manera sigue la misma pauta en general, la misma pauta argumental en general, digamos que se aparta o añade elementos la serie que no estaban tan presentes en la película de Petersen. Un tema interesante de la serie es que se construye sobre una especie de historia en paralelo. Por un lado tenemos una parte de intriga que transcurre en tierra, que implica tráfico de determinadas drogas asociado a temas de la resistencia contra estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, resistencia contra los alemanes, y al mismo tiempo encontramos un juego que tiene que ver ya más directamente con el cine bélico, y que esa otra parte sí que es la más cercana a la película El Submarino, que es la propia misión que tienen que cumplir la dotación del submarino que da título a la serie. El hecho de que mantengan esta línea paralela es muy interesante, sobre todo para un formato como el televisivo, porque permite primero barajar muchos personajes, pero además permite ir alternando claves de la ficción, por decirlo así, bélica, con claves de la ficción intriga, espionaje, una variante de espionaje con el tema de la resistencia y todo esto, ¿no? Y hay personajes muy interesantes en ambos caminos, en ambas líneas argumentales. Hay personajes muy interesantes. Hay un clarísimo protagonismo femenino en todo lo que se refiere a la parte de intriga que transcurre más o menos en tierra. Y de paso, esa parte de intriga en tierra permite oxigenar, permite dejar que entre el aire a la parte, digamos, más que podría ser, que no lo es, y ahora diré por qué, que podría ser más claustrofóbica de lo que es la propia aventura en el submarino. Digo que no lo es porque tampoco, digamos, era más claustrofóbica la película de Petersen, y esta serie, sin embargo, va a jugar más con una clave de... Esto es el ordenador, no se preocupen que no está pasando. No van a tener un poltergeist aquí, tranquilos. Es simplemente el ordenador que quiere que le pongan un código y no se lo voy a poner. La próxima vez que me lo pida lo voy a dejar apagado. O sea, que se apague la pantalla y sigo en amarillo. En amarillo bilioso en vez de en azulito avatar. Es que el azulito por aquello del mar, el submarino, pues me parecía pintoresco. Entonces, lo que quiero decir, con el argumento del submarino nos encontramos que la película era quizá, como decía, más claustrofóbica que la serie. La serie ha puesto mucho cuidado en pues tener un despliegue también de secuencias bélicas, digamos, a la luz del día, y que no todo transcurra siempre en el interior del submarino, sino que también hay ataques a la luz del día y demás. Y ya digo,
si el submarino, la película, nos metía muy bien, ahí se va a quedar, ya no se va a quedar más, me quedo en amarillo bilioso. Si el submarino, la película, nos permitía entrar muy bien y digamos, nos invitaba a un auténtico viaje en los U-bote alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron un papel tan clave en la batalla del Atlántico, en este conflicto, que fue una batalla que se prolongó hasta el final de la guerra, con distinto éxito para los submarinos, para las manadas de lobos de Albert Speer, de Albert Speer, para las manadas de lobos de los submarinos alemanes, porque después hubo cambios en jefatura y demás. El tema está en que si la película El submarino nos permitía entrar perfectamente en este mundo de las naves y de los sumergibles alemanes en esta batalla del Atlántico, esta hace exactamente lo mismo, pero tiene la ventaja de que puede prolongar su arco durante un número de capítulos que le permite no solo desarrollar esa otra trama, que también es importante, iba a decir paralela, es paralela, pero en igual nivel de peso, de protagonismo dentro del relato. O sea, que no es que sea una cosa secundaria para sostener la parte bélica, sino está la parte bélica, la parte intriga, y las dos con la misma importancia. No solo por tener esta parte o para desarrollar esta parte, digamos, de intriga, sino también para poder desarrollar más los propios personajes, los propios paisajes de la singladura y un poco lo que es el juego de cómo se opera dentro de estas naves y demás. El submarino que han utilizado es el que aparecía en la película U-571, pero bueno, se le permite porque es una nave que le da peso, digamos, de diseño, de producción, de realismo a lo que nos están contando, pero la serie está muy bien desarrollada en lo que se refiere a diseño de producción, y para mí ocupa el lugar que el año pasado hubiera ocupado la serie El Terror. Ojo, no estoy diciendo que esta sea igual que El Terror, ni siquiera estoy diciendo que persiga lo mismo que El Terror. Digo que es un tipo de producto que viene a ocupar un hueco en la programación, en la parrilla de propuesta de series, que es cercano, similar al que pudiera ocupar en su momento el año pasado la serie El Terror, que para mí fue una de las mejores que se emitió en televisión en España, ¿no? Pero evidentemente son historias distintas, son productos distintos, y no cabe establecer mucho más paralelismo que eso de que vienen a recoger un interés muy concreto del público por una ficción de calidad, por una ficción muy bien armada en cuanto a eso, a lo que es recreación histórica de lo que te están contando, del mundo en el que te están metiendo, y que además aborda este tema de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los momentos clave del conflicto, y que tiene además siempre, todas las películas de submarinos siempre resultan como mínimo curiosas, en muchos casos interesantes, por una serie de elementos, ya incluso del propio lenguaje visual que hay que aplicar a este tipo de historias, y que derivan del hecho de que buena parte de este tipo de historias se van a desarrollar en interiores, y en un interior además muy reducido. Si se quiere ser realista, el interior del submarino es como la mitad de la Payancueva en cuanto a camarotes y historias de estas, ¿no? Y es esa sensación, como decíamos, de claustrofobia. Esa sensación de claustrofobia está presente en muchos de los planos de la serie El Submarino, porque tiene que estarlo, porque como digo, es una heredera muy dignísima de la película El Submarino de Wolfgang Petersen, pero digamos que no puede convertirse en un lastre para la propia película, para la propia serie. En este caso no lo es. O sea, si te metieran todos los capítulos todos metidos dentro del submarino y tal, eso sería un tanto agobiante, y vamos a no negarlo, o sea, no necesariamente fácil de vender. Pero desde el punto de vista de lo que es el rodaje, rodar dentro de este tipo de propuesta de lo que es el interior de un submarino con todas las estrecheces y demás, pues resulta interesante, aunque incluso en algunos casos, algunas películas en las que esto se ha desarrollado en decorado,
en muchos grandes largometrajes de submarinos. Incluso ahí hay que reproducir esa sensación de claustrofobia y por lo tanto van a ser esos pasillos estrechos, aunque estén trucados para que pase la cámara y demás. Esa sensación está muy bien reproducida en la serie y siempre digamos que reclama como un esfuerzo especial rodar en estos interiores y en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo de la serie ya se ve, hay un suceso que ocurre con una radio, no voy a hacer spoiler ni nada de esto. Hay un suceso, algo que ocurre con una radio, que de alguna manera esto pone en marcha la implicación de un personaje, de los dos personajes, del personaje de intriga y de uno de los tripulantes de la nave, en todo el desarrollo del argumento que va a venir posteriormente. Bien, pues esta cosa que ocurre con la radio te muestra perfectamente lo que es la cabina de radio y dónde viven estos tíos, y cómo tienen que combatir estos tíos y cómo se desarrolla esa vida dentro del submarino a un nivel cotidiano, ¿no? Y esa claustrofobia se impone, digamos, de alguna manera también al espectador, que va a vivir esta aventura con los protagonistas. Y eso está muy bien logrado. Pero lo que más me llama a mí la atención es que yo decía, bueno, pues después tendrá la parte de intriga, va a ser una parte quizá más... pues quizá no sea la que más me interese frente a la parte bélica y tal, y en cuanto a lo mejor si salen del submarino pues ya me va a interesar menos, va a haber un desnivel. No, es que la parte de intriga en tierra también es muy interesante, y se produce una cosa que siempre es grata para el espectador, y es que cuando estás totalmente metido en la parte del submarino te sacan y te meten en la parte de intriga, y a los 2 segundos de estar metido en la parte de intriga ya estás totalmente metido, ya quieres saber qué pasa y tal, y te sacan y te meten otra vez en la del submarino, con lo cual estás teniendo, digamos, un interés doble, y es casi como si estuvieras, no digo viendo 2 películas, pero sí disfrutando 2 historias, 2 líneas argumentales, ¿no? En vez de una. Que al final ya sabemos que esto tiene su cruce y conduce a lo que conduce. No voy a decir más porque no quiero hacer spoiler. Pero vamos, que está muy bien construida de argumento, muy bien construida de guión, muy bien desarrollados los personajes y muy bien pertrechada a nivel de diseño de producción y demás. Y en la recreación histórica pues es bastante competente, o sea, es bastante sólida. Me parece que con todos estos elementos, ya digo que para mí ya se perfila como una de las mejores series que vamos a ver esta temporada. Y también plantea algo que es interesante, ¿no? Porque no todo pueden ser películas policíacas, o sea, series policíacas. No todo pueden ser series de terror, o no pueden ser series de superhéroes. O sea, hay que visitar otros géneros, ¿no? Y recuperar un género de aventuras cruzado con intriga y con género bélico, me parece que es una oferta que de alguna manera también abre un poco la ventana, ¿no? Y oxigena lo que es la oferta de géneros en la producción televisiva de calidad. Ya digo, ya está, si tuviera que poner nuestra tradicional calificación de 1 estrella a 5, le pondría 4 estrellas y media, y buena serie, interesante serie, y además tiene una ventaja, y es que no es una serie que se vaya a eternizar. Es decir, en un tiempo relativamente breve ves todo el arco de la serie de desarrollo y tal, y no tiende, precisamente por tener tan bien calibrados su número de capítulos, no nos vamos a encontrar ese efecto que ocurre algunas veces, según el cual pues de repente te encuentras con capítulos que están innecesariamente estirados y que de alguna manera tampoco aportan nada nuevo en información o en desarrollo de personajes, conflicto, etcétera, pero que están ahí pues porque hay que llegar a un número determinado de capítulos. Esto aquí no se va a dar, esto aquí no se da. Está todo muy bien medido, muy bien calibrado. No ocurría tampoco en el terror, en la serie del terror. Y este formato a mí me gusta mucho por eso, porque no, digamos, no cae en ese vicio de decir, ahora te voy a meter 1 o 2 capítulos que los tengo que meter porque tengo que llegar a X. No va a ocurrir eso. Y ya digo, me parece que es una buena propuesta para sentarte y de repente estar en tu casa y estar navegando en la Segunda Guerra Mundial, con las manadas de lobos de los submarinos alemanes, y al mismo tiempo está navegando con ese otro personaje femenino que está atravesando su propio recorrido de intriga
donde además hay mucho personaje, mucha implicación, mucha ambigüedad en algunos personajes y pues algunos giros bastante interesantes de guión que propician pues eso, cierta suspense, cierta intriga, cierta sorpresa incluso. Y además un personaje que es muy interesante porque es un personaje de frontera. Es un personaje que se ha criado según una cultura, pero viviendo en un país que no era suyo y que está movido por la ambigüedad. La ambigüedad del personaje protagonista femenino de la parte de intriga es una de las claves que interesan mucho. Es esa gente a los cuales, ese tipo de personaje al cual la historia le atropella y le deja de alguna manera sumido en una tierra de nadie. Es decir, no está ni a un lado ni a otro, sino que está ahí un poco en medio de todo el lío y en una encrucijada, por decirlo así. O sea que cuando han tenido que construir la parte de intriga no han dicho, bueno, tenemos el submarino, tenemos la acción bélica, tenemos el diseño de producción, tenemos la época. La parte de intriga casi... No. La parte de intriga está muy currada y muy bien construida y muy bien habitada por los actores, actrices y demás. Lo mismo que la de la parte del submarino. No creo que haya mucho más que decir. Estoy en 15-16 minutos. Tampoco voy a hacer ningún spoiler. Y simplemente decir eso, una buena serie, una de las más recomendables de este año. Intentad verla, merece la pena. Os vais a enganchar. Ves el capítulo 1, te enganchas al 2, ves el 2, te enganchas al 3 y así, por ese tema que digo de intriga y de qué va a pasar con esta gente. Y lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos. Ya sabéis, darle a like si os gusta y recordad siempre Revista Acción en el kiosco con pósters, fichas, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta luego.